Buenas noches, profesor. En esta ocasión estoy acá pues para dar inicio al webinar que tenemos programado en nuestra clase de negociación y conflicto. En este webinar pues vamos a tocar diferentes temas. Voy a compartir aquí la pantalla. Entonces pues la idea es que en este webinar toquemos temas importantes como lo son conflicto, lenguaje y comunicación. Iniciaremos hablando de qué es el conflicto. El conflicto, pues esa es la definición que yo, después de analizar las definiciones que estudiamos en clase, llegué a esta conclusión, y es que el conflicto es como esa diferencia que hay entre valores, posiciones, creencias en sí que tienen las personas, que hace que pues, se presente pues, un enfrentamiento que genera o genera la construcción de nuevas ideas, de nuevas formas de hacer las cosas. Además de eso genera nuevos procesos, ¿sí? Digamos que lo hace una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, para mí, pues eso es lo que es el conflicto, de acuerdo a lo que hemos revisado en clase. Por otra parte, pues hablaré pues de los tipos de conflicto. Entonces tenemos conflictos de información, de relación, conflictos políticos, estructurales, escolares, conflicto armado, laboral, de valores, de interés. Importante pues tener en cuenta que dependiendo pues digamos el contexto sea un tipo de conflicto. Entonces, por ejemplo, si hay personas que difieren de acuerdo pues a los intereses que tienen en determinada situación, pues se da un conflicto de interés. También se pueden dar conflictos políticos por determinadas posturas que tienen las personas en cuanto a temas políticos, conflictos armados que son los que conocemos muy bien pues en nuestro país, que lastimosamente se dan pues entre las Fuerzas Armadas y digamos que la guerrilla, las FARC, el ELN, que digamos que han venido afectando a nuestro país muy continuamente. Entonces esos son algunos ejemplos de los tipos de conflictos. También hablar sobre los niveles de conflictos es muy importante pues revisar cuáles son esos niveles y cómo se pueden analizar tanto al interior de la persona como cómo se desarrollan los conflictos en un grupo. Entonces, por ejemplo, el intrapersonal, entonces son los conflictos que se dan dentro de la misma persona, ¿sí? De pronto, pues, por temas de creencias que ha tenido pues desde la infancia. El interpersonal, entonces son entre dos o más personas, ya puede ser por posturas diferentes, creencias diferentes, por intereses distintos. El intergrupal son conflictos que se dan entre diferentes grupos. Lo mismo puede ser por algún tema de intereses entre las diferentes áreas de una compañía. Y el intragrupal que se da al interior como tal de un grupo. Entonces, pues ahí ya hablamos como de los conflictos que se generan entre digamos, los participantes o los miembros como tal de un grupo. Por otra parte, pues están las fases del conflicto. Entonces pues analizar cuáles son esas fases importantes que conforman el conflicto. Iniciamos con la definición, que pues es revisar cuál es el origen, cuál es la causa que está generando ese conflicto. Luego está la discusión, que es clasificar, ¿sí?, cuál es la información que tenemos acerca de ese conflicto. Luego está la selección de alternativas, entonces es mirar efectivamente qué alternativas tenemos, cuáles son las propuestas que hay para resolver el conflicto, y llegamos como tal, por último, a una solución, que es llegar como tal a un acuerdo respecto pues a cómo vamos a solucionar el conflicto que tenemos. Luego están las etapas de negociación. Entonces la primera etapa pues es la conciencia del conflicto. Luego está el pensamiento y las emociones que tenemos respecto a ese conflicto. Luego están las intenciones que pues tiene, digamos, que ya sea la persona, el grupo o los grupos que están involucrados en el conflicto. Y posteriormente están las conductas, ¿sí?, que por ejemplo puede ser la colaboración para resolver ese conflicto, o puede ser que de pronto alguien esté evitando ese conflicto, de pronto evitando esa negociación. Entonces, pues es importante revisar estas etapas de negociación para poder, digamos, pues analizar y ser conscientes de cuál es el conflicto y cómo vamos a llegar a negociar. Listo. Por otro lado, pues están las conductas. Las conductas son realmente cómo reaccionamos ante ese conflicto, ¿sí? La conducta escalativa, entonces es, digamos que lo entiendo como desarrollar algunas acciones que hacen que se maximice ese conflicto. Las desescalativas son esas acciones que hacen que se minimice el conflicto. Por otro lado están esas conductas espontáneas, que pueden ser, digamos, involuntarias, o que son conductas que la persona, digamos, no tiene planeado.
Y por otra parte están las estratégicas, que lo que buscan es pues efectivamente como de alguna manera buscar una reacción específica en la persona con la que se está, digamos, negociando o con la que se tiene el conflicto. Listo. En cuanto a las partes del conflicto, entonces el conflicto está conformado por las personas que están involucradas en el conflicto, por el proceso como tal de conflicto y un problema que es el que hace que surja el conflicto, ¿sí? Entonces, tener identificadas estas partes del conflicto nos permite revisar, pues, efectivamente, quiénes son las personas que van a ser parte de la negociación, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo para negociar en este conflicto y cuál es el problema que queremos, pues, atacar. Ok, bueno. Continuando, entonces vamos a revisar cuáles son las 5 maneras de enfrentar el conflicto. Entonces, resulta que pues cuando hay un conflicto, pues hay diferentes formas en que las personas pueden reaccionar o enfrentar pues esta situación. Entonces, pueden hacerlo inicialmente a través de la competencia. ¿Qué quiere decir eso? A través de pronto de sus conocimientos, a través de la posición que tienen de pronto en la sociedad o en una organización, entonces pueden hacerlo a través de esas competencias o conocimientos que tienen. Otra opción es huir del conflicto, entonces yo no enfrento el conflicto, sino que trato de huir, de pronto evadir la situación, ¿sí? Eso es, digamos que esa sería otra opción. La otra opción sería sentarnos a negociar con las personas, sentarnos a revisar cuál sería la mejor opción, ya sea para una ganancia en común o que gane la otra persona o que busquemos que nosotros ganemos, ¿sí? Entonces digamos que ahí sería la etapa o podría ser una alternativa a la negociación. Otra opción sería ceder y acomodarse. ¿Esto qué quiere decir? Yo reviso digamos, cuál es el objetivo, cuál es el interés de la contraparte y yo me acomodo pues a esa situación, ¿sí? Y cedo desde mi punto de vista, logro ajustarme a lo que la otra persona quiere. Y colaborar es buscar pues de acuerdo a las acciones que cada uno puede realizar, de pronto ceder un poco para que las dos partes pues lleguen a un punto en común o una negociación, pero sin ceder totalmente, ¿sí? Entonces eso se refiere a colaborar. Ok, listo. Entonces ya habiendo pues digamos revisado todo lo que es el conflicto, el proceso de negociación, vamos a pasar pues a lo que es el lenguaje y la comunicación. Entonces, en cuanto al lenguaje y la comunicación, empezaré con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Para mí el lenguaje, después de pues, todo lo que hemos visto en clase, para mí el lenguaje es como esos símbolos, esos números, esos colores, esos caracteres que nos permiten mostrar la realidad de alguna manera o interpretar una realidad de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el lenguaje como tal vendría siendo la columna vertebral o la base de la comunicación. Entonces, en ese lenguaje tenemos unos componentes del lenguaje que son pues es muy importante analizarlos. Lo primero son los fonemas o elementos sonoros. ¿Qué son ellos? Son como esos sonidos que conforman las sílabas o que forman las sílabas, que esas sílabas al mismo tiempo ya después conforman lo que llamamos el léxico morfológico, que son ya esas palabras que se generan a través de la unión de esas sílabas. Posteriormente tenemos el componente sintáctico, que son ya esas frases que se forman a través de esas palabras. Luego tenemos el componente semántico, que es el significado que tienen esas frases. Y posteriormente está el componente pragmático, que es el contexto en el cual vamos a hacer uso de esas frases. Entonces realmente vemos que pues el lenguaje es como esos signos, digámoslo así, esos caracteres que pues usamos para darle como una interpretación o una intención a la realidad. Listo, entonces, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje? La primera, pues la instrumental, es satisfacer como la necesidad de las personas. Reguladora, pues de pronto tratar de controlar pues cuál es el comportamiento de los individuos. Interactiva, entonces familiarizarse, relacionarse con los demás. Heurística, entonces siempre va pues desde el deseo de las personas de explorar, de los seres vivos o bueno, de explorar, de conocer. El personal es entrar a tener pues una suposición acerca de la realidad.
representativa e informativa, entonces ya sería pues desde la individualización, cómo se está caracterizando como tal una persona, o sí, pues cuáles son las características individuales. Imaginativa sería transmitir pues una nueva información, ¿sí? Algo que digamos que creamos. Listo. Por otra parte, entonces, ¿qué es la comunicación? Entonces, la comunicación vendría siendo ya el uso de esos signos, de esos números, de esos colores, de esos sonidos, para transmitir algún mensaje, algún sentimiento, algún pensamiento que tenemos. Entonces, esa transmisión de información la hacemos pues usando ese lenguaje. Los tipos de comunicación pues ya vendrían siendo verbal, no verbal, escrita, interpersonal, ya una comunicación estratégica que es la que usamos generalmente en las compañías, visual, masiva, ¿sí? Diferentes tipos de comunicación que realmente pues tenemos en las organizaciones y pues en la vida en común. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Entonces tenemos un emisor que pues es la persona que emite el mensaje, que da el mensaje, el receptor que es quien lo recibe o quien va a interiorizar o captar ese mensaje. Tenemos el mensaje que es lo que se quiere comunicar, el sentimiento o la posición que se quiere comunicar al otro, el canal que es por medio de que lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer de manera escrita, si lo vamos a hacer de manera verbal, si se va a usar algún instrumento de comunicación, un teléfono, una carta, un mail. El código, entonces, de qué manera, pues, qué signos, símbolos y demás se van a usar. Y el contexto es en qué contexto, en qué situación estamos haciendo transmisión de ese mensaje. Listo. Las formas de comunicación, entonces tenemos comunicación ascendente, que es la comunicación que se da entre los subordinados y ya los cargos más altos de la compañía, ¿sí? Esto se hace a través de buzones de sugerencias, de encuestas y demás. La descendente que se da entre, ya digamos, desde los jefes o los altos cargos hacia los subordinados. Esto se da a través de enunciados, correos, digamos que es algo más mandatorio y se envía el mensaje para que sea recibido por los subordinados. La horizontal que sea entre personas del mismo cargo, ¿sí? O de la misma nivel jerárquico, y la diagonal que sea cuando este tipo de comunicaciones no han funcionado y se busca otro tipo de comunicación. El proceso de comunicación, entonces tenemos intercambio confraternal, que son personas que hacen parte de un mismo rango profesional, el confidencial, que son grupos de personas que tienen una información privilegiada, que se debe, pues digamos, transmitir entre ellos, y propagación de idoneidad, entonces pues es revisar de acuerdo pues a personas que tienen como un interés en común, entonces se le ofrecen diferentes productos de acuerdo a ese interés. Propagación de una causa, entonces por ejemplo puede ser que se promueva una causa en particular, de pronto defender todo el tema de diferencia racial, puede ser. Cierta forma de expresión, entonces pues a través de revistas, televisión y demás, llegar a ciertos grupos definidos con esa forma de expresión. Y adicionalmente está la publicación de vecindario, que es ofrecer diferentes productos o servicios a personas que hacen parte de un mismo vecindario o que tienen características demográficas o rasgos similares. Listo. ¿Cuáles son esos tips importantes para tener una comunicación eficaz? Hablar cara a cara, tener una escucha pues efectiva, que estés poniendo pues total atención a la persona que está hablando, tener empatías, ponerse en el lugar del otro, darle importancia al otro, ¿sí? Y la simplicidad es hacer lo más simple y sencillo el mensaje que vamos a dar. Listo. Las conclusiones de este webinar, o bueno, digamos de todo este estudio que estamos haciendo, que lo primero es la importancia de conocer los términos, la importancia de conocer la diferencia entre lenguaje y comunicación, que efectivamente pues lenguaje son los signos, caracteres, colores que usamos, como decíamos, para interpretar la realidad, mientras que la comunicación es poner esos signos y demás en palabras que permitan transmitir un mensaje, ¿sí? O un sentimiento. La diferencia pues entre problema y conflicto, entonces pues ahí ya sabemos que se basa pues en el tema de la subjetividad, en que uno es subjetivo, el otro ya es más objetivo, y los tipos de comunicación efectiva, que fueron los que di anteriormente, para poder tener una comunicación pues digamos que se base en el respeto, en la empatía, en la comprensión al otro. Eso sería todo, profesor, muchas gracias. Espero pues este webinar sea de su agrado y eso sería todo. Mil gracias.